pasaba, no a Martín, le pasaba a Patricia, pero también en el adulto mayor es frecuente encontrar constipación, ¿sí? También disminuye la actividad de la lactasa, ¿sí? De la enzima, va a haber menor secreción de enzimas pancreáticas, menor ingesta de calcio, va a haber falta de adaptación a eso, lo que puede producir distensión abdominal, dolor, ¿sí? Y va a haber aumento, como les puse acá, vulnerable déficit de macro y micronutrientes, ¿sí? Principalmente micro. En el hígado, algunos cambios de estas glándulas, el hígado va a sufrir una disminución progresiva del tamaño y del peso, ¿sí? Esto se presenta a partir de los 50 años aproximadamente. Va a haber una disminución del número de los hepatocitos, ¿sí? Y afectado su morfología, ¿sí? La degradación de las proteínas se reduce con la edad. En el páncreas también disminuye el peso, se produce una hiperplasia ductal y una fibrosis lobar. También hay depósito de amiloide, que es esto que yo digo como que endurecería y afecta el trabajo de los órganos, ¿sí? Sobre todo en la zona perivascular y en los islotes de Langerhans. Acá empieza a aparecer, por ejemplo, enfermedades como diabetes. Intestino grueso, se altera la estructura, las fibras colágenas se endurecen y reducen su tamaño. Con la disminución de la motilidad, fíjense que lo vengo leyendo y es lo que venimos viendo desde la boca. La alteración en la motilidad, ¿sí? Así sea peristaltismo, si sean ondas de segmentación, ondas de mezcla, todas se encuentran disminuidas, alteradas. Y aparte de esto tenemos que tener en cuenta la inmovilidad del adulto mayor, ¿sí? Que se ve reducida. El consumo de fármacos, la menor ingesta de líquido, ¿sí? La presencia de factores de comorbilidades, de factores, por ejemplo, que van a alentecer el tránsito, como esto, que surgió en tutoría esto del tránsito intestinal, y van a favorecer la aparición de constipación en primer medida, y es frecuente que el adulto mayor tenga diverticulosis. Ustedes tienen que haber escuchado diverticulitis. La diverticulitis es la presencia de es la enfermedad aguda con la presencia de divertículos. Yo puedo tener divertículos siempre, o sea, tener divertículos en mi intestino y no hacer una diverticulitis, o sea, no hacer la inflamación o la infección aguda. Pero bueno, generalmente esos divertículos pueden aparecer por periodos de constipación, como secundarios a eso. Veamos un poco de la composición corporal del adulto mayor. La composición corporal disminuye el agua corporal total un 15% y principalmente a expensas del agua intracelular. Fíjense que la presión del adulto mayor, la presión sanguínea, suele ser mayor, no hablamos de alteración intravascular, sino que el agua de ese 15% generalmente es a expensas del agua intracelular, que es lo que hace que la célula envejezca, ¿sí? Hay una menor sensibilidad de osmorreceptores y receptores de volumen, que es lo que hacen que el adulto mayor no tenga sed, ¿sí? Y lo van a predisponer a la deshidratación. Respecto a la grasa, aumentan ambos sexos, y como siempre, igual que en la adolescencia, las mujeres vamos a la cabeza. En los mayores, por ejemplo, en los adultos mayores, que es menores de 80 años, la masa grasa corporal va a alcanzar más o menos entre el 25 y el 30% del total, y en las mujeres el 40%. ¿Qué va a tener de característica esta grasa? Que el depósito va a ser principalmente intraabdominal y en el tronco, ¿sí? En el abdomen y en el tronco. Con la disminución del tejido graso periférico, ¿ven? Tenemos, por ejemplo, mayor localización de grasa en el abdomen y tórax y menor en las piernas y en los brazos.
La grasa periférica disminuye y aumenta. Y eso es lo que también nos predispone a enfermedades metabólicas. Masa magra o masa muscular. A los 20 años de edad, la masa muscular va a representar más o menos alrededor del 45% del peso corporal total. Y fíjense lo importante de la reducción. Luego de los 70 va a disminuir y puede llegar al 27%. ¿Sí? Es un montón. Esto se debe a la disminución de la actividad física, ¿sí? Esto es una de las cuestiones. También tenemos la alteración en la ingesta, ¿sí? Fíjense que hablábamos que el adulto mayor tiene dificultad en la masticación. O sea que uno de los alimentos que le va a costar masticar principalmente es la carne, que tiene mucho tejido conectivo, que suele ser más dura que una verdura, no sé, que un huevo, que otro alimento, ¿sí? Entonces, en la boca pasaba eso. En el estómago no solo que disminuía los movimientos de mezcla y vaciamiento gástrico, sino que teníamos disminución de la enzima pepsina. Entonces, no solo que vamos a tener mayor tiempo la comida en el estómago, sino que también la digestión química va a costar. Entonces, se ocasiona, por eso les digo, no solo que no hacemos actividad física para hacer hipertrofia, sino que también el consumo de proteínas disminuye. Se ocasiona pérdida de la fuerza muscular, y esto actúa como factor de riesgo, el equilibrio y la marcha. Con la masa ósea, va a haber un disminuido del contenido mineral óseo. Se pierde hasta el 40% del calcio, principalmente en mujeres. Y de este calcio, de este 40% que perdemos, el 50% de ese 40 al 50 se pierde en los primeros 5 años posteriores a la menopausia, al cese de las menstruaciones. Y el resto lo perdemos luego de los 60 años. Miren lo importante que es para nosotras, chicas. Ay. ¿Esto qué va a hacer? Va a aumentar la posibilidad, ¿sí? O la prevalencia, es la posibilidad de tener fracturas o enfermedades como osteoporosis, osteoartritis, o por ejemplo que haya un acortamiento de la columna vertebral. ¿Sí? Bien. Va a disminuir la masa celular activa. Con esto va a haber una disminución del metabolismo. Fíjense que yo les puse del 20 al 30 del metabolismo. Generalmente a expensas de todo metabolismo, pero estamos hablando del basal, ¿sí? Acuérdense los componentes del metabolismo. Algunos aspectos endocrinos metabólicos que les menciono es el aumento de glucosa en sangre y la intolerancia a la glucosa, que van a aparecer por esto de la disminución de la función del páncreas y los islotes de Langerhans, la acumulación de grasa intraabdominal, ¿sí? Y va a haber una menor capacidad para movilizar y metabolizar los lípidos, lo que va a producir un aumento de estos mismos en la sangre. Que si nosotros, por más que sepamos que es una alteración que puede aparecer, ¿sí? Que tiene que ver con cambios fisiológicos esperables, si yo tengo lípidos altos en sangre cuando hago un análisis, debo tratarlos, ya sea nutricionalmente, si es leve o con fármacos, porque si no, esta persona va a tener consecuencias mayores. ¿Sí? Acuérdense que a partir de esos lípidos en sangre se forman las placas de adenoma. Bien, justo esta filmina, sí, porque bueno, en silencio, nos quedan 8 minutos, así que la pasamos de largo. Quedan 8 minutos y después cuando nos desconectamos, volvemos un ratito más. No es muy largo, ya pasamos la mitad. Bien, vamos a la valoración del adulto mayor. Vamos a hacer una encuesta sobre su alimentación, un examen clínico, vamos a tomarle parámetros antropométricos, parámetros bioquímicos y una evaluación funcional. ¿Sí? Eso es la valoración del adulto mayor en consultorio. Esto es lo que vamos a tener que hacer. A veces, dependiendo de la especialidad de cada uno aborda más una cosa que la otra. Nutrición en el adulto mayor. Vamos a ver qué objetivos vamos a tener nosotros como médicos, como profesionales de la salud, en la nutrición del adulto mayor. Mejorar la calidad de vida, promover salud, mantener un estado nutricional óptimo, asegurar un aporte adecuado de energía y nutrientes.
Acuérdense que ustedes siempre hablan de requerimiento energético, tenemos un requerimiento energético y uno nutricional. Y mejoran en el caso de que haya la evolución de la enfermedad y la convalescencia, ¿sí? Este periodo de recuperación sería. Vamos con algunas recomendaciones. Como les dije anteriormente, la disminución del gasto metabólico basal y la disminución del gasto energético por la actividad física es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que incorporar. Vieron que ustedes tienen una distribución diaria de los alimentos que estamos viendo desde la unidad número 1, de cuántos hidratos de carbono tenemos que recomendar en porcentajes en el día, cuánto de proteínas y cuánto de lípidos. Bueno, nosotros lo que vamos a tener que hacer es, en este adulto mayor, esa distribución, esa proporción va a tener que continuar igual, ¿sí? Pero con menor aporte energético. Ahí está. Entonces nosotros vamos a aportar la misma, el mismo aporte, la misma distribución de macro y micronutrientes, alterando nada más la parte energética. La distribución tiene que ser la misma. Yo voy a seguir en el adulto mayor proporcionándole el 55 a 60 hidratos de carbono, el 10 en este caso, porque se disminuye la cantidad de proteínas en el adulto mayor, y el 25 al 30 de grasas. Valor calórico total. Luego de los 40 años, este valor calórico va a disminuir cada 10 el gasto metabólico basal un 3 a un 4%. Lo mismo va a suceder con el valor calórico total. El valor calórico total tiene en cuenta los tres componentes. Va a disminuir entre un 2 a un 5% por cada década. O sea que si a partir de los 40 fue disminuyendo, si a partir de los 40 fue disminuyendo, por ejemplo, redondeemos en un 4%, ya sea la tasa metabólica o el valor calórico total, fue disminuyendo y Martín tiene 80, o sea que 4 por 4 y tiene un 16% menos. Entonces tiene un gasto energético basal más bajo. Y si encima no hace actividad física y si encima por ahí los alimentos no consume la misma cantidad de alimentos como para generar termogénesis, disminuye bastante. Y hay que tenerlo en cuenta al momento de recomendarle alimentos. Más o menos, chicos, disminuye 300 kilocalorías menos en el hombre de lo que venía habitualmente consumiendo y 500 kilocalorías menos en la mujer. Vamos con algunas generalidades sobre la alimentación. Vamos con los alimentos. En el caso de los hidratos de carbono, esto que les decía antes, los valores van a corresponder a los del adulto, entre 55 y 60 valor calórico total. Lo que tenemos que evitar, que también lo recomendamos en el adulto mayor, pero acá deberíamos ser como un poquito más insistentes, que esos carbohidratos refinados, ¿sí? Que no tienen no son complejos, no tienen tanta fibra, no superen el 25%, ¿sí? Recomendando 3/4 de hidrato de carbono complejos. Y acá tenemos fuente de hidrato, esto es todo hidrato de carbono complejos. La fibra, que ustedes la están estudiando ahora por el tema de Patricia. Vamos a recomendar entre 20 y 30 gramos por día, ¿sí? Y algunos alimentos que pueden ser eso, nosotros al paciente nunca le hablamos de gramos, ¿sí? Al paciente no le decimos, vos tenés que consumir, anda a tu casa y consumir 60% de tu día de hidrato de carbono. No, nosotros tenemos que poder decirle, mira, tenés que consumir fibra, nosotros tenemos que decir que es en 20 y 30 gramos por día, nosotros tenemos que consumir fibra y recomendarles, por ejemplo, algunos de estos alimentos. Todos los días intenta comer o pan de salvado, trigo entero, poroto, brócoli, coliflor. Yo les hice, tengo un librito, que es por la especialidad que tengo, que voy teniendo tengo una clasificación, una tabla con alimentos con más contenido en fibra y con mínimo, y menos. Yo intenté sacar los que más tenía para que ustedes tengan ejemplos, ¿sí? Mira.
Fíjense que estos son los que contienen fibra,